Bien, anticipaba entonces en este primer libro de Samuel, capítulo 15, hoy leeremos el capítulo completo, los versículos del 1 hasta el 35. Y antes de ahogarnos por completo en el pasaje, quiero recordar o hacer una ayuda a memoria de lo que hemos visto hasta ahora, o por lo menos del capítulo anterior, para poder aclarar un poquito las ideas. El capítulo anterior, es decir, el capítulo número 14, leímos desde los versos 24 hasta el 52, donde vimos el corazón del rey comenzando a revelarse, está manifestándose ahora de una manera más clara, donde el legalismo que manifiesta es también claro para los israelitas, es también un rey desconsiderado hacia su pueblo, rebelde, manipulador. ¿Se acuerdan todo lo que habló con Samuel en los capítulos anteriores? Que fuerza a su pueblo de esta forma legalista que mencionábamos a no consumir ningún tipo de alimento mientras se estaba desarrollando una persecución, una batalla contra los filisteos, un pueblo enemigo. Pero a pesar de todo eso, Dios, por medio de su hijo Jonatán, lo va a exponer delante de todo Israel, mostrando también dónde estaba el corazón del pueblo. Ahora en el capítulo que nos corresponde, es decir, el número 15, en la introducción, nosotros vamos a añadir a la lista hecha anteriormente de los pecados de Saúl. Decíamos que era manipulador, que era desconsiderado, que era rebelde, que era legalista. Y a esto le vamos a añadir entonces la soberbia, la desobediencia, la ambición, la mentira, desligarse de la responsabilidad. Si hay alguno que se siente identificado con este listado, no hay problema, es uno de los propósitos. Un desinterés, mostrando el desinterés entonces explícito por la voluntad divina, solo para posteriormente reafirmar sobre sí mismo, es decir, sobre la casa y la cabeza de Saúl, el juicio que Dios ya había pronunciado en el capítulo anterior, quitando de él el reinado, además de perder la oportunidad de ser un instrumento para el Señor. Tengamos cuidado de eso y vamos rápidamente entonces al pasaje que nos convoca el día de hoy para poder ir de lleno a lo que el Señor tiene preparado. Dice así entonces capítulo 15, versos del 1 al 7. Vamos a ir dividiéndolo en tres secciones, en primer lugar del 1 al 7, luego del 8 al 23, para finalizar del 24 al 35. Dice así entonces la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Talim, 200.000 a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Achur y hasta el oriente de Egipto. Nos detenemos ahí un momento para ver en primer lugar lo que fue el juicio de parte de Dios. Samuel, instruido por el poder del Espíritu Santo, de Dios mismo, tiene que ir delante de la presencia de Saúl para darle una orden, una misión. ¿Cuál era esta misión? Atacar al pueblo amalecita, destruirlos completamente, pero por una causa. ¿Cuál era? Samuel va donde Saúl
Y aquí hay algo que debemos aclarar. ¿Se acuerdan cuál fue la petición que el pueblo de Israel le hizo a Samuel en cuanto al rey? Capítulo 8, verso 20. Al final del verso 20. Si lo quieren leer, no hay problema. Para eso está la Biblia. Podemos usarla libremente. Capítulo 8, verso 20. ¿Cuál era la razón por la cual el pueblo, una de las razones, porque dieron como 2 o 3, una de las razones por la que querían ellos rey? ¿Ya? ¿Qué más? Sigue ahí leyendo el verso 20, acá hacia el final. ¿Para qué querían rey? Él irá delante de nosotros, ¿para qué? Para hacer guerra contra los enemigos de Israel. Ahora Samuel estaba llamando a Saúl de parte de Dios para que fuese ¿a qué? A hacer guerra contra los amalecitas. Es decir, el propósito por el cual fue electo o fue llamado o fue necesitado, entre comillas, por Israel, era justamente esto. Por lo tanto, Dios estaba llamando a Saúl para que cumpliera el propósito para el cual había sido ungido rey. O uno de los propósitos, por lo menos, era la razón. Ahora la ordenanza que viene de parte de Jehová era que Saúl fuese un instrumento de juicio sobre los amalecitas. ¿Por qué razón o cuál es el argumento que Samuel va a ocupar de parte de Dios, insisto, para que Saúl fuese este instrumento? ¿Qué dice allí? Rápido, si no la hora y media se va a transformar en 2. Vamos. Dice el verso que por la razón era que en los tiempos del Éxodo, específicamente capítulo 17 de Éxodo, versos 17 y 19, los amalecitas salen en contra de los de Israel cuando estos salen de Egipto, es decir, cuando la persecución todavía está ahí, la adrenalina, el temor, la debilidad por el camino, el agua, el hambre que estaban sufriendo en el desierto. Los amalecitas salen en contra de Israel, pero no a enfrentarlos directamente, sino que el texto nos revela que ellos venían por la retaguardia y comenzaban a matar a los que estaban más débiles todavía, niños, ancianos, enfermos, y esta era la forma en la que ellos iban avanzando, destruyendo para llegar a los de más adelante. Dios los liberó, por supuesto, Israel hizo la guerra contra ellos, ganaron en su momento, pero Dios dijo también que ellos iban a ser castigados, erradicados no solo de Canaán, sino que su nombre sería exterminado de la tierra. Y esto no debía ser olvidado por Israel. Deuteronomio 25, 17 al 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Nunca olvidar de parte de Israel esta promesa que Dios había hecho en contra de los amalecitas. Deuteronomio 25, 17 17 al 19, perdón. Por favor. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Muchas gracias, Jocelyn. Al principio no olvidarás y al final dice no lo olvides. Aquí hay algo que me resaltó al momento de estar leyendo el texto y quiero compartir con ustedes, que es el tiempo que transcurre desde que Dios en el Éxodo, estoy hablando de Éxodo 17, dice que va a exterminar a Amalek. Luego en Deuteronomio, más adelante, vuelve a recalcarlo, y hoy día acá en el capítulo 15 de 1 de Samuel vemos ya desarrollada esta promesa juicio sobre los amalecitas. Más de 400 años, hermano. Piensen que desde que Israel salió de Egipto transcurrió todo el tiempo de los jueces, libro que estudiamos, y alrededor, en el libro de los jueces hay un alrededor de 300 a 400 años aproximado. Y recién ahora, en los tiempos de Saúl, Dios vuelve y dice, ahora se cumplirá la promesa. Recuerda que en Deuteronomio dijo, cuando estés descansado. ¿Se acuerdan lo que les decía en un principio? Cuando ellos salieron de Egipto cansados, enfermos, todo lo que significaba estar sin agua, sin comida, en todo el desierto, allí fueron atacados y Dios dijo, tranquilos, cuando ustedes estén descansados van a poder hacer
frente y los destruirás. Viendo así lo que nosotros denominamos la paciencia de Dios, estamos hablando de 400 años de espera de parte de Dios para cumplir el juicio sobre los amalecitas. ¿Qué piensan al respecto de 300 a 400 años de espera? La paciencia de Dios se manifiesta solo hacia Amalec. Nosotros hemos leído el libro de Samuel, este primer libro de Samuel, y desde un principio hemos visto cómo Dios ha tenido paciencia con su pueblo, incluso antes que Samuel, en los tiempos de los jueces, con Ruth también cuando lo pudimos estudiar. Y ahora llegando a este primer libro de Samuel, nosotros vemos el ejemplo de Elí. ¿Qué tiene que ver esto? Dirán algunos. ¿Recuerdan cuando en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, a Elí, por un siervo, se le notifica que él sería sacado, destituido, para ya no ser un siervo de Dios, un sacerdote, tampoco sus hijos y todo su linaje? ¿Cuánto tiempo pasó desde que este siervo entregó el mensaje hasta que después se repitió con Samuel cuando era un niño y luego cuando Samuel era adulto se cumple? Por lo menos 20 a 30 años más para Elí. Luego nosotros los vemos con Saúl en el capítulo anterior, en el 14 si no me equivoco, cuando Samuel le dice por el hecho de haber ejecutado o haber hecho un sacrificio que no correspondía al Señor, ¿se acuerdan? Ya Samuel le había advertido que el reino se le había sido quitado. ¿Lo recuerdan? Y ahora estamos viendo años después que se vuelve a reiterar este mensaje, pero años, insisto en esto, años pasaron mostrando nuevamente la paciencia de Dios. ¿Es solo para Amalec la paciencia que Dios ha tenido? ¿Es solo para Elí? ¿Es solo para Israel en el periodo de los jueces? ¿Es solo para Saúl? La paciencia de Dios se ha manifestado a todos nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Cuánto te ha esperado el Señor? ¿Cuánto ha guardado nuestro Padre por nosotros? La paciencia de Dios se muestra también para todo pecador, no solo nosotros como pecadores que hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, sino que para todo pecador que incluso en toda su vida va a llegar a reconocer a Cristo como su Señor. Me refiero a que no lo va a hacer. Aun si no fuese hijo de Dios, Dios muestra todavía paciencia con ellos. Romanos 9 lo dice así. Dios tiene paciencia, ha aguardado hasta el día de la ira. ¿Hemos pensado de esa manera en Dios? Pero cuando leemos que dice a Samuel que instruye a Saúl de matar mujeres, niños, decimos, qué terrible, qué perverso, qué malo es Dios. Y hemos dicho, ¿cuánto tiempo ha aguardado? ¿Cuánto tiempo ha esperado? ¿Cuánta paciencia ha tenido sobre esos pecadores? No lo hemos meditado así, ¿verdad? Otra cosa importante en que Dios, cuando establece este juicio, no solamente está mostrando ya su paciencia por tantos años, sino que reafirma nuevamente lo que la Escritura nos ha dicho en más de una oportunidad. Mía es la venganza, yo pagaré. Yo sé que hemos hablado muchas veces al respecto, pero quiero insistir en esto. Lo veíamos con Oscar justamente en el discipulado. Yo le decía, Oscar, si tú tienes tu celular, ese celular es tuyo. Yo lo tomo y me lo guardo o comienzo a usarlo para chatear o para llamar. ¿Qué hago? No, eso es un robo, mes. Pero si la venganza es del Señor y yo la tomo para ejecutarla según mi propio determinio, ¿no es un robo delante de Dios? ¿No hemos robado algo que le pertenece a Dios? Dios es el único que puede juzgar justamente, no yo. Por eso Él es el poseedor de la venganza. No me pertenece y cada vez que yo trato de ejecutarla por mis manos, por mi fuerza, estoy robando algo que le pertenece al Señor. Si bien hemos visto que la venganza pertenece a Dios y que Él ha mostrado paciencia para ejecutar esta venganza sobre los de Amalec, tenemos que reconocer que la ordenanza que está recibiendo Samuel para ser entregada a Saúl muestra claramente la soberanía de Dios y cómo Él puede poner fin al perverso, cómo el Señor mismo puede ejecutar sentencia sobre el pecador, porque esto ya ha sido determinado. El camino del pecador
o el fin del pecador ya ha sido establecido. El que no se arrepienta, el que no vuelva atrás de su mal camino, el que no confiese su pecado, va a llevar sobre sí mismo una eternidad de separación de Dios. Va a experimentar la separación que hoy día existe entre el pecador y Dios, pero eternamente. Estamos hablando del infierno, hermano. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Esto es algo que tenemos que aclarar y predicar constantemente. Una eternidad sin Dios es lo que el pecador recibirá si no se arrepiente. Amados, Salmos 37:9 dice, pues el perverso será destruido. No lo está diciendo solo David, no lo está diciendo solo Samuel, es algo que el Señor ya ha establecido. Proverbios 16 dice, pero el nombre del perverso se pudre. No solo porque él muere y su cuerpo es corrompido, sino porque su descendencia, por eso hace mención del nombre, su descendencia se va a pudrir. Por eso Samuel entonces, con el mandato que recibe, es capaz de ir hasta donde Saúl y decirle, destrúyelos a todos. Hay algo también muy importante al respecto, verso 6. Saúl llama a alguien para que salga de los que están o que salga del pueblo de Amalec. ¿A quiénes? Verso 6. A los ceneos. ¿Quiénes son los ceneos? Según lo que nosotros encontramos en la Biblia, los ceneos son un pueblo asociado al suegro de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, capítulo 18 y 19, nos dice que cuando Israel sale de Egipto, llegan al sector donde estaba el suegro de Moisés, es decir, los ceneos, y fueron bien recibidos en aquel lugar. Luego también nosotros de los ceneos sabemos por el libro de los Jueces, capítulo 1, verso 16, libro que ya estudiamos, vivieron o cohabitaron como un pueblo hermano a los israelitas. ¿Qué es lo que estoy tratando de destacar acá? Es que Dios hace una distinción entre los que ayudaron a su pueblo y los que hicieron guerra a su pueblo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. En los tiempos de Gedeón, los ceneos también se unieron a los ismaelitas para pelear contra Israel. Algo me recordó de inmediato a los tiempos en Egipto, cuando el pueblo fue esclavizado. Fue por esta razón, si se acuerdan, Faraón dijo, no vaya a ser que siendo un pueblo tan grande se unan a nuestros enemigos y nos ataquen. Y los esclavizaron, ¿recuerdan? Bueno, fue justo lo que pasó con los ceneos. Los ceneos se aliaron contra los enemigos y atacaron a Israel. Ahora preguntaremos, entonces, ¿por qué Dios no los destruyó? En primer lugar, porque el juicio divino venía contra Amalec y no los ceneos. Y Dios es justo. En segundo lugar, fue que a pesar de que los ceneos hicieron guerra contra Israel, esta guerra fue cuando ellos ya estaban establecidos, estaban en su pueblo. Es decir, podríamos establecer una igualdad entre ambos. Sin embargo, cuando Amalec atacó a Israel, lo hizo con una desventaja hacia el pueblo de Dios. Hay una gran distinción. Por lo tanto, Dios hace una diferencia entre uno y otro. Y esto vemos y reafirmamos la promesa que Dios entregó a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, donde este mismo le dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O incluso en Mateo 10, verso 40 al 42, el Señor mismo dice que aquellos que incluso den un vaso de agua a estos pequeñitos que predican el Evangelio, será considerada esa acción hacia ellos. El Señor es justo y misericordioso. No va a permitir que perezca este pueblo que ha ayudado al Señor, a pesar de que en algún momento pueda haberse levantado contra Él, pero ayudó en el momento más difícil a los israelitas, y el Señor no permitirá o no dejará que mueran junto con el perverso. ¿Les suena algo similar esto?
La Escritura en Mateo 13:24, el Señor Jesucristo nos da una parábola que tiene referencia al trigo y la cizaña. A pesar que los deja crecer juntos, llegará el momento donde el trigo será cosechado y será bien utilizado. Sin embargo, la cizaña será echada en el fuego. El Señor hace una distinción entre los que son suyos, entre los que Él aman, los que Él ama. E incluso hay promesa para aquellos que ayudan al pueblo del Señor, aun no siendo hijos del Señor. Dios también tiene preparado para ellos una bendición. Tal vez no la de la salvación, pero sí una bendición, una gracia que Dios le está entregando a estos pecadores. Esto es misericordia divina. El verso 8 en adelante nos dice lo siguiente: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y ha apesadumbrado Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balidos de oveja y bramido de vaca es esta que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctima como que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! El pecado de Saúl. Hemos visto cómo fue llamado, según el propio Samuel, a una misión para ser instrumento de juicio contra los de Amalec. Sin embargo, él no lo cumple, pero no es solo el pecado de porfía, de desobediencia que él aplica, sino que hay otros más y quiero compartir. En primer lugar, hablábamos del desobediencia o rebelión que Samuel tiene en contra de Dios, no de Israel. Saúl está siendo desobediente y rebelde a la palabra que Dios mismo le ha entregado. ¿Te diste cuenta cómo llegó Samuel a hablar con Saúl? Verso número 1.
Está atento a la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor, dice el verso número 1, Jehová de los ejércitos fue el que ha llamado a Samuel para instruir a Saúl y sea un instrumento de juicio sobre Amalec. Lo que estoy tratando de decir es que es Dios mismo, poderoso, Jehová de los ejércitos, el título de Señor soberano, el que ha llamado y ha instruido a Saúl para que le obedezca. Sin embargo, Saúl ha desobedecido, mostrando una rebelión plena a la voluntad que Dios ha manifestado. Él primero perdonó al rey de Amalec y también perdonó al ganado. Y aquí para mí es interesante el hecho de que cuando Samuel lo confronta, él dice: yo he hecho la voluntad de Dios. He matado todo lo vil, todo lo perverso. ¿Te acuerdas cuál era la instrucción de parte de Dios hacia Saúl por medio de Samuel? ¿Qué tenía que matar? Todo. Pero ¿te acuerdas el detalle? ¿Qué era? Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo. Dejó vivo lo mejor de los animales y al rey, ¿cierto? ¿Qué fue lo que mató entonces? Ancianos, niños, mujeres. Y ahora Saúl dice: he matado todo lo vil y dejé lo mejor. ¿Te diste cuenta de eso? Cómo ante los ojos, la rebelión de Saúl está mostrando que ante los ojos del rey Saúl, la vida de una mujer, de un niño, de un anciano, de un hombre, de un ser humano es inferior a la que de un buen animal. Es mejor tener un buen animal a una persona rebelde, podríamos decir así. Qué extraña la manera de pensar. Tal vez se parezca mucho a la manera de pensar de hoy día del mundo, que preferimos tener un animal o ayudar a un animal antes de ayudar a una persona. Lo dejo ahí y me retiro lentamente. Esta desobediencia y rebelión que Saúl manifiesta es claramente dar la espalda al Señor, según el verso número 11. Él ha dado la espalda a Dios. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de desobediencia, muchos ejemplos de desobediencia. Pero quiero destacar uno cuando en Mateo 21, 28 al 32, el Señor Jesús nos da una parábola de dos hijos, donde un padre envía al primero y le dice: haz tal cosa, ve al campo y trabaja. No quiero ir, dice este primer hijo. Pero luego dice la Escritura que reflexionando, dándose cuenta de lo que estaba haciendo, va y hace lo que su padre le había ordenado. El segundo hijo, su padre le dice: ve y haz lo mismo, y el hijo le dice: sí, no hay problema, yo voy. Sin embargo, después de un tiempo, el muchacho o el hijo no va. El Señor Jesús mismo pregunta y dice: ¿cuál de los dos obedeció? O podríamos preguntar: ¿quién fue el desobediente? ¿El que dijo que no, pero luego fue? ¿O el que dijo sí, pero no fue? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué clase de hijo eres? ¿El obediente o el desobediente? El que aún a pesar de no querer hacer algo, lo hace porque comprendes que eso glorifica a Dios. Que el Señor nos ha ordenado a vivir de una manera distinta, a tratar a otros de manera distinta, glorificar su nombre con toda nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. ¿Somos obedientes o desobedientes? ¿Se recuerdan en Génesis 3, en la caída? Cuando Dios habla con Adán, después de la caída me refiero, y lo busca, y él se estaba escondiendo y habla con Adán y le dice: ¿dónde estabas? Me escondía porque sabía que estabas desnudo. ¿Has comido acaso del fruto que te ordené no comieses? ¿Y qué dice Adán? La mujer. Lo vamos a ver rápido eso, pero antes, ahí hay desobediencia. Porque el Señor dijo: no vas a comer de ese fruto. Y sin embargo, Adán y Eva comieron. ¿Somos desobedientes igual a nuestros padres? Bueno, no están los míos, yo puedo decir que sí. Ahora, este pecado, no solamente el desobediencia, sino lo que vamos a ver rápidamente, tienen una consecuencia en el corazón de Dios. Ni siquiera en la vida de Saúl, sino que en la relación que existe entre Dios y el pecador. El pecado entristece a Dios. El verso 11 dice que Dios le dice a Samuel:
me pesa haber puesto a Saúl por rey. Ese pesar en el original es pena, tristeza, pesar del corazón por la aflicción que está sintiendo. ¿Hemos pensado alguna vez que que el pecado entristece a Dios? Efesios capítulo 4, verso 30, Pablo le instruye a la iglesia diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Nosotros decimos el pecado trae consecuencias. No quiero pecar para no recibir el juicio que Dios puede traer sobre mí. Y tememos a la repercusión o a la consecuencia del pecado. Pero hemos considerado que el pecado entristece a nuestro Dios. ¿Lo hemos visto de esa manera? ¿Que pesa en su corazón el pecado que nosotros cometemos? Esa es la razón por la cual nosotros debemos confesar a diario la maldad que hemos cometido. Ahora también trae una consecuencia para nosotros. Para Dios es tristeza, pero para nosotros es la muestra o es la razón de que estamos separados de Dios. Romanos 3:23. Estamos separados de la gloria de Dios por causa del mal. ¿Lo hemos considerado así? ¿Tristeza para Dios? ¿Separados del Creador? ¿O solamente estamos evaluando nuestro pecado según las consecuencias que recibimos? ¿O huimos del pecado solo para no recibirlas? Y no para honrar al dador de la vida. No solo la desobediencia, sino que también la soberbia, como Satanás mismo en Ezequiel 28, diciendo el profeta: estabas en el huerto del Edén, vestido de la mejor forma, de oro, de piedras preciosas, hasta que se halló en ti maldad, queriendo ser igual a Dios. La soberbia que Satanás manifestó también la va a presentar Saúl. ¿De qué manera? Cuando Samuel se entera de dónde estaba Saúl, va a visitarle y se encuentra con ¿qué cosa? Un monumento, una roca tal vez con algún escrito. No creo que haya sido una estatua, pero sí un monumento de una piedra con algo que haya señalado la victoria de Saúl. Samuel en más de una oportunidad, por ejemplo en el capítulo 7, verso 12, establece una roca o una piedra de símbolo por la victoria que Dios le ha entregado a Israel, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La victoria que Israel recibió, entiende Samuel, proviene de Dios, por lo tanto glorificará al Dios que le entregó esa victoria. Saúl hizo algo distinto. ¿Qué hizo él? Levantó un monumento, ¿para qué? Para sí mismo. El verso dice: se ha levantado un monumento. Es decir, se ha edificado algo que resalte la victoria que él ha tenido por sobre los de Amalek. Saúl está mostrando un orgullo, una soberbia tal que ha sacado a Dios de su lugar y se ha puesto a sí mismo. Yo he tenido la victoria, yo he logrado todo lo que tengo. Mi esfuerzo, mi dedicación es fruto de mi trabajo. No lo dice Saúl, lo estoy parafraseando. Pero tal vez muchos de nosotros estamos en esa situación. Mis queridos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Dios. Y si algo Él lo ha entregado es por gracia y misericordia de su pueblo, sabiendo que es lo que necesitamos cada día. No es nuestro, es de Dios. Hemos visto la desobediencia, hemos visto la soberbia, pero también la mentira. Hice la voluntad de Jehová, verso número 13. Y luego, verso 14 dice, el verso 13, hice la voluntad de Dios. Verso 3, ¿qué es lo que dice? Rápidamente, ¿quién lo puede leer? Verso 3. Sí. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Ya? Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Ya. Esa era la ordenanza. Verso 9, ¿qué dice? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Ya. Verso 3 y verso 9. Pongamos un versus ahí, entre uno y otro. ¿Hizo realmente la voluntad de Dios? No. Fue una obediencia a medias.
Si ustedes se dan cuenta en el relato, dice que Saúl al recibir la orden prepara al ejército, pasa lista o revista para saber cuántos hay, hace frente a los de Amalek, mostrando una obediencia al mandato que había recibido. Pero en el momento clave, cuando él verdaderamente tenía que ejecutarla, ¿qué es lo que ocurre? Desobedece. Perdona animales, perdona al rey, por lo tanto, él tiene una obediencia limitada, una obediencia a medias. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, obedecer a medias es igual a desobediencia. Porque solo hago lo que me gusta a mí, o lo que quiero hacer yo, lo que está dentro de mi comodidad, pero no quiero obedecer a plenitud. Pero como tampoco quiero ser un rebelde plenamente, estoy tratando de jugar a ambos lados, tratando de hacer solo lo que quiero y no todo lo que tengo que hacer. Y eso es desobediencia. Por eso la Escritura dice, o eres frío o eres caliente, pero no puedes estar al medio. No puedes querer glorificar a Dios y honrarte a ti mismo. No puedes. No solo está la desobediencia en una muestra de rebelión, la soberbia, la mentira que Saúl está cometiendo, sino que también nos muestra la codicia. El hecho de haber dejado todos esos animales, vacas, ovejas, no eran solamente para presentarlas delante del Señor, eso lo sabemos, porque no todos esos animales iban a morir, sino que muchos de ellos iban a llegar a las arcas personales de los soldados, principalmente a la del rey. Desobediencia, soberbia, mentira. Añadamos, sigamos añadiendo. Ambición. Por último, quiero destacar algo. Es el desligarse de la responsabilidad. Verso 15 y 21, cuando es confrontado por Samuel. Samuel llega hasta donde él está, le habla acerca del juicio que no ha ejecutado Saúl. Y Saúl trata de lavarse las manos nuevamente como lo hizo la vez anterior. Recuerden que él tenía mucho argumento, era un hombre al parecer que tenía mucho bla bla. ¿Y él qué es lo que dice ahora en el verso 15 y 21? ¿Se dieron cuenta? Desliguémonos de la responsabilidad. Citábamos al principio de la desobediencia en Génesis 3 a un Adán y Eva que desobedecieron la voluntad de Dios. Y si los ocupamos nuevamente de ejemplo, nos vamos a dar cuenta de algo. Desligarse de nuevo de la responsabilidad. ¿Has comido del árbol que te ordené no comieses? Y Adán dice, la mujer. Y la mujer dice, la serpiente. Y así nos vamos. Y nos entregamos la pelota unos a otros. Y tú eres responsable, no tú dentro del matrimonio. Es que tú eres así. Ah, pero tú. Y así nos vamos tirando la... Ah, pero es que tú hiciste esto, tú hiciste esto. Mis queridos, somos responsables de nuestro propio pecado, en lo que la Escritura nos está mostrando vez tras vez. Y nos encanta desligarnos de esa responsabilidad. El problema está en que cuando no asumimos la responsabilidad de nuestro pecado, difícil es que nos arrepintamos del mismo. Hay un término que en terapia se utiliza que es conciencia de enfermedad. Y eso quiere decir que somos conscientes de lo que nos afecta. Para el cristiano se llama ser iluminado por el Espíritu Santo. Él nos da el entendimiento y Él convence de pecado para que ese reconocimiento dentro de nosotros de nuestra iniquidad pueda ser manifestado externamente delante del trono y así ser perdonados. No hay otra forma. No podemos encontrar otra forma. La pregunta es, si estamos echándole la culpa al pueblo, nos estamos desligando obviamente de la responsabilidad, pero la pregunta es, ¿quién era el rey? ¿Quién es responsable? ¿Podré yo decir es que yo he pecado porque el Nata, la Amanda, la Emma? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el padre, el que toma la decisión? En este caso, ¿quién era el responsable verdaderamente? Saúl. Mis queridos, avanzamos rápidamente para poder cubrir todo este texto. Si hay alguna pregunta, anótenla para el primer domingo de cada mes, a ver si la podemos tener. Yo sé que quedan dudas ahí.
La obediencia viene a raíz del señorío de Cristo en nuestras vidas. Romanos 10:9 dice que el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor. Reconocer a Cristo como Señor no solamente es decir Él es Rey, sino que vivir como súbditos de nuestro Señor. En Juan 14:24 nos dice que el que ama a Dios obedece su palabra, reconociendo el señorío nuevamente de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el ser aquellos como Saúl, aquellos que solamente tratan de aparentar ante los demás una santidad y una pureza que no tiene, va a ser manifestada prontamente, porque solamente el señorío de Cristo en nuestras vidas va a llevarnos a un cambio real por parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el señorío de Cristo. Verso 24 al 35 dice así: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mis pecados, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: Ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl rey sobre Israel. Vaya, ¿qué pasará con el que no se arrepiente? Amalec trajo sobre sí un juicio que arrastraban sus antepasados. Pero nosotros vemos que Amalec también actuó como sus antepasados, es decir, no hubo un arrepentimiento en todas esas generaciones. Amalec pecó y Dios lo ha sentenciado. Así, toda su descendencia ha cumplido y ejecutado el mismo pecado, vez tras vez. El verso 33, cuando Samuel confronta al rey de Amalec, Agag, le dice que su espada ha dejado a muchas madres sin hijos. Y esa era la razón, que la propia madre de Agag iba a quedar también sin un hijo. Agag y todo el pueblo de Amalec actuaron de la misma forma por décadas, sin cambiar siquiera un ápice. Actuaron así desde los tiempos de Moisés, que hay un registro bíblico. Mataron a muchos israelitas. Por lo tanto, no hubo un arrepentimiento genuino de Amalec. Ahora, ¿qué pasa con Saúl? Saúl, cuando Samuel confronta a Saúl, le dice: Dios te ha quitado, yo no voy a volver contigo. Y Saúl, ¿qué es lo que hace? Se tira sobre Samuel, se echa sobre Samuel y toma sus ropajes. Y en esto tirar, se rasga, y esto sirve a Samuel para darle una ilustración. Como mi manto se ha rasgado, así tu reino va a ser rasgado. Y luego, más adelante, en el verso 30, luego sí insiste nuevamente Saúl y le dice: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y del pueblo de Israel. ¿Era un arrepentimiento genuino? Saúl no se ha arrepentido, lo que él tiene es un interés político dentro del pueblo de Israel. Los ancianos en las tribus de Israel eran representantes, líderes de cada una de las familias.
Saúl quería ser reconocido ante los líderes y ante todo el pueblo en general. Si Samuel estaba con él, era una muestra de respaldo en que Dios estaba complacido con lo que Saúl había hecho y iban a adorar juntos para mostrar ante todos que esto era así. Pero no es genuino. Insisto, un interés político. Ahora quiero detenerme también en el llamado que Samuel hace a Saúl. Le dice, Dios ha puesto a otro en vez de a ti, y redunda diciéndole que es mejor que tú. Yo creo que esto es una de las cosas más difíciles que pudiésemos escuchar. Que nos digan, no, es que alguien es mejor que tú. Atenta contra nuestro orgullo, contra nuestro ego, pero también nos menoscaba. Nos dice que somos inútiles. ¿Hay algún problema con eso? ¿Cuántos siervos inútiles nos encontramos hoy aquí? Que habiendo escuchado la voluntad divina hemos sido rebeldes a esta. Que vez tras vez que Dios nos ha ordenado hacer algo, no lo hemos hecho por comodidad, por temor o simplemente por desinterés. Saúl será desechado. Dios va a poner un nuevo rey. Ahora la pregunta, y queremos recalcar esto. ¿Dios puede perdonar al pecador que se arrepiente? Lucas 13:3 dice que todo el que no se arrepiente no verá a Dios. Sin embargo, Proverbios 28:13 nos dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado alcanza misericordia. La Escritura nos llama a un arrepentimiento genuino. La Escritura nos llama a glorificar a Dios con todos nuestros actos. La Escritura llama a desechar todo nuestro pecado, a quitarnos, a despojarnos de esos ropajes para ser revestidos de la santidad que Cristo ha traído a nuestra vida. Esto es intencional. Esto es algo que buscamos, es algo que queremos. Un arrepentimiento que nos lleva a conocer a Dios, un arrepentimiento que nos lleva a tener una comunión con Dios y sobre todas las cosas que nos lleva a tener una eternidad con Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que muriendo en la cruz pague por cada una de nuestras transgresiones. Él fue nuestro sustituto. Y a Él podemos acudir en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados para recibir de parte de Él el perdón que tanto necesitamos. Esta es la verdad del Evangelio. Dios nos ama y nos ha salvado. Ahora, como su pueblo, tenemos una responsabilidad, una misión que se nos ha entregado: ser sal y luz de este mundo. ¿Lo somos? ¿Hemos cumplido plenamente o a medias? Justifíquense. El frío, la edad, el trabajo. Justifíquense si hay muchas justificaciones para poder usar. Pero no importa. Las de Saúl, que eran buenas, no sirvieron de nada. Te aseguro que las tuyas tampoco. Conclusión. En primer lugar, todo el pecado entristece a Dios y nos separa de Él. No hay pecado pequeño o grande. El pecado ofende a Dios y nos separa de Él. En segundo lugar, somos responsables de nuestra maldad. Por favor, tomemos esto como nota, escribámosla en nuestro corazón. Somos responsables, queridos. Cuando comprendemos cuál es nuestra condición delante de Dios, sabemos cuál es nuestro pecado, tomamos conciencia de Él, nos hacemos responsables también del mismo. Tercer lugar, Amalek no se arrepintió. Saúl no se arrepintió. El juicio viene sobre ambos. ¿Te has arrepentido? ¿Has reconocido a Cristo como tu Señor y has confesado con fe tus pecados delante de Él para que sean perdonados por su obra? Pregunta personal. Cuarto, la obediencia a medias es desobediencia. No tiene otro nombre, no lo vamos a alargar más. Desobediencia a medias es desobediencia. Y por último, el pecador arrepentido alcanzará misericordia. Vengamos a Dios, que Él no nos echará fuera.
Que Él les bendiga y guarde hasta que Cristo venga. Oramos.